ponemos la alfombra roja de nuestro programa Acceso Sin Límites y recibimos al doctor Cosme Villamán, neurocirujano endovascular, muy bien acompañado de la doctora Elba Fermín, quien es emergencióloga. Vamos a hablar sobre lo ACV, accidente cerebrovascular, y por qué están tan de moda en los últimos tiempos, qué está pasando. Además, este mes es un mes especial de cuidado y de crear conciencia sobre esta situación. Vamos a dar las buenas tardes y la bienvenida a este programa. Saludos, señores. Muchísimas gracias de estar aquí, un placer para nosotros. Doctor. Buenas tardes, Nicolás, muchas gracias por la invitación, muy honrados de estar aquí. Ok, me gustaría que me hablen, ¿qué es esto de ACV? Bueno, el ACV se produce cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre. Esto provoca que haya una difusión en la parte focal del cerebro porque no se están satisfaciendo las demandas de ese tejido cerebral. Cuando no se satisface la demanda tanto de oxígeno como de nutrientes, el cerebro, las neuronas mueren. Esto conlleva a que esas funciones que realizaban las neuronas deje el cerebro de realizarlas y por ende se traduce en una muerte permanente de esas neuronas y discapacidad para el paciente. El accidente cerebrovascular, también conocido como SV, ACV, derrame cerebral, ataque cerebral, en otros lugares también se conoce como ictus, tiene dos vertientes. La que la doctora Fermín acaba de mencionar, cuando se tapa una arteria del cerebro que lleva flujo de sangre hacia una parte específica, pues esa parte va a sufrir un infarto, algo muy parecido a lo que ocurre en el corazón. Lo único es que como el corazón es un músculo, hay un periodo de tiempo un poco más prolongado para poder mitigar y compensar eso. En el cerebro no. Por cada minuto que tarda una arteria del cerebro tapada, se van muriendo aproximadamente 2 millones de neuronas. Pero por cada 10 horas que tarda una arteria del cerebro tapada, se mueren aproximadamente 2 billones de neuronas. Y eso se traduce a una tasa de envejecimiento para el paciente cercana a 36 horas. Hay dos vertientes de los accidentes cerebrovasculares. La primera es esta, la isquémica, que ocurre cuando la arteria se tapa por un trombo o una placa de colesterol que se desprende. Esto ocupan aproximadamente el 80% de todos los casos, pero hay un 20% de los casos que son hemorrágicos, que obedecen a problemas con la presión arterial. La presión arterial aumenta de manera significativa y rompe una arteria en el cerebro, o un aneurisma cerebral se rompe, que es una dilatación de esas arteritas ahí del cerebro, y eventualmente vierte sangre al cerebro con daño que va a depender de la magnitud de la isquemia, del tamaño del vaso o de la magnitud del sangrado. Como bien mencionabas, Nicolás, al inicio de introducirnos, pues este mes se celebra específicamente el día 29, el Día Mundial del ACV, y es una de las razones por la que nosotros estamos acá, para despertar conciencia, primero en la identificación de estos síntomas, que sepan que tenemos un tratamiento oportuno y contundente para devolver independencia funcional a estos pacientes, y lo más importante de todo, pues trabajar en la prevención de los factores de riesgo que conllevan a que se presenten estos eventos. La doctora me comentaba fuera del aire que íbamos a abordar la importancia, doctora, de llevar y los beneficios de llevar a tiempo a los pacientes cuando tengan un ACV. Adelante. En el caso de los pacientes, el cerebro esta enfermedad es tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tiempo tarde el paciente en recibir tratamiento, más lesiones va a tener. Pero lo que es peor, el paciente puede perder la vida. Es importante que sepan que en la República Dominicana los eventos cerebrovasculares son la segunda causa de muerte. Y las causas vasculares tienen una alta mortalidad en nuestro país. Pero junto al trauma cráneoencefálico, el evento cerebrovascular es la segunda causa de discapacidad en pacientes menores de 55 años. O sea que una persona en edad productiva deja de poder hacer sus funciones normal. Esto le cambia la vida tanto al paciente como a los familiares.
Entonces nosotros tenemos un tiempo para realizar el abordaje oportuno para evitar las muertes de esta neurona. Mientras más rápido el paciente acuda a una emergencia, más rápido va a poder recibir tratamiento. Para poder recibir el tratamiento, por ejemplo, el trombolítico, el paciente tiene que tener menos de 4.5, 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. ¿Qué sucede? Como en el evento cerebrovascular, el paciente no va a ser como en el infarto agudo a miocardio, que el paciente tiene dolor. Como el paciente no tiene dolor, que quizá lo que presenta es debilidad de una de los miembros superiores, o empieza a tener trastorno para caminar, dificultad para caminar, o dificultad para hablar, o desviación de la boca hacia un lado. Los familiares no prestan atención, ni el mismo paciente, a estos síntomas, hasta que la clínica se instaura, y entonces quizá el abordaje ya está fuera de tiempo para recibir el tratamiento. Lo más importante de esto es que también el paciente puede comprometer la vida, porque en algunos eventos cerebrovasculares se compromete la parte respiratoria del paciente. El paciente pierde la capacidad para deglutir los alimentos y para manejar sus propias secreciones. Esto hace que el paciente tenga imposibilidad para respirar. Y si el evento es hemorrágico, por la pérdida de la conciencia, el paciente puede requerir ventilación mecánica y manejo avanzado de la vía aérea. O sea que realmente no podemos perder tiempo cuando sospechamos que estamos ante un ACV. Para entrar en el contexto real desde el punto de vista epidemiológico, lo que la doctora dice es muy cierto. En nuestro país hay 3 situaciones que terminan con la vida de los dominicanos: accidentes de tránsito, enfermedades de corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Según las últimas estadísticas que pudimos recoger en el Ministerio de Salud a raíz de unos estudios que se hicieron durante la pandemia, pues se determina que aproximadamente ocurren 22,000 casos de accidentes de derrames cerebrales en el país. De esto, el 80% son isquémicos y el restante son hemorrágicos. 22,000 anual. 22,000 anual. Pero probablemente tengamos un subregistro, porque hay muchos de estos eventos cerebrovasculares que no se reportan, o porque son eventos cerebrovasculares menores, o porque son eventos cerebrovasculares tan contundentes que ni siquiera da tiempo que el paciente llegue a sala de emergencia, y eventualmente estos pacientes pues no salen dentro de las estadísticas. Es cierto, los eventos cerebrovasculares acaban con la vida de las personas, pero hay una realidad mucho mayor, que es una que atraviesa la barrera de los hospitales de nuestro país, que es el paciente que queda con una discapacidad severa. Ese paciente que queda con una discapacidad severa, imaginemos que sea el centro desde el punto de vista productivo del núcleo familiar. Ya está trastornando ese núcleo familiar, y eventualmente la esposa, que si trabajaba pues ya no va a poder trabajar porque va a tener que dedicarse a cuidar a sus hijos, o lo haría uno a su pareja que tiene un evento cerebrovascular, o eventualmente lo haría uno de sus hijos. O sea que desde el punto de vista de deterioro del núcleo familiar con relación al aporte económico, esto también tiene un impacto importante en la población, y que si vamos y profundizamos en el problema, probablemente nos encontremos hasta parte de la explicación de la criminalidad o de delincuencia que vivimos en medio, o del acceso o la limitación al acceso a la educación que eventualmente podrían tener esa familia. Estamos conversando con el doctor Cosme Villamán, quien es neurocirujano endovascular, y la doctora Ibel Fermín, emergencióloga. Ellos vienen desde la clínica Corominas, también de Corazones del Cibao. Así que en esta oportunidad estamos hablando del ACV, sus consecuencias, y estamos pues buscando la manera de que esto puede ser instructivo, educativo para usted y toda su familia. Darling Guzmán. Doctor, una pregunta. ¿Cómo podríamos evitar o cómo podríamos manejarnos, sea en base a la alimentación, a nuestro comportamiento diario, para evitar tener un ASV? Hay varias medidas. En nuestro país, la educación hacia la salud hay que fomentarla más, porque necesitamos que los pacientes tengan chequeos periódicos de sus cifras tensionales, el manejo de la hipertensión de forma adecuada,
comer alimentos bajos en sal sería una recomendación. También tomar medidas más saludables, hacer ejercicio también. Cambiar un poco el estilo de vida que tienen en relación a eso, pero también el seguimiento de enfermedades como la diabetes. Muchos de los pacientes que vemos en emergencia llegan cuando ya tienen mucho tiempo que están sufriendo de diabetes, pero que no tienen un tratamiento ni un manejo adecuado. También el control. Anualmente o cada 6 meses, la población debería realizarse un examen físico general. Esto para la detección de enfermedades o para detección de factores de riesgo. Sin embargo, la población en sentido general no tiene esa conciencia de ir a realizarse anual el examen físico que se requiere. Y tomando en cuenta la alta incidencia de hipertensión y de mal manejo de la hipertensión, y siendo la hipertensión y la diabetes uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, es sumamente importante que tomemos conciencia acerca de esto. Hay factores de riesgo que son modificables y otros son controlables. Hay otros que no lo podemos modificar. Por ejemplo, un factor de riesgo para un evento cerebrovascular es el adulto mayor de 65 años, pero ahí tenemos pacientes que son menores de edad y han tenido eventos cerebrovasculares en las dos vertientes, hemorrágicos e isquémicos. No discrimine la edad, pero de por sí ya la edad es un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo que usted no lo puede modificar. Esa es la edad que usted tiene y cronológicamente cada año usted se va haciendo más viejo. Pero hay otros factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo el sedentarismo y la obesidad. Y hay otros factores de riesgo que, aunque no necesariamente son modificables, son controlables. Como mencionaba la doctora, sufrir de presión alta, usted puede mantener un control de su presión alta tomándose los medicamentos, al igual que padecer de diabetes. Son básicamente los factores que predisponen con mayor contundencia a que un paciente pueda presentar un evento cerebrovascular, y la gran mayoría de ellos pues son o controlables o modificables. ¿Hay algún síntoma específico de cuando alguien le da un ACV? Decía la doctora el problema del tiempo que a veces se dura para llevar al paciente, y hablaba de la importancia de llevarlo rápido. ¿Hay algún síntoma que cuando ocurra la gente pueda detectarlo, pueda asimilarlo y decir, eso es un ACV, un derrame cerebral? Claro que sí. ¿Cuál es? Desviación de la comisura labial hacia un lado, ese es uno. Que el paciente tenga disminución de la fuerza, o sea, el paciente extiende sus 2 brazos hacia adelante y uno de los brazos no tiene fuerza, cae. Que el paciente tenga trastorno de la marcha, o sea, que el paciente intente caminar pero que no pueda, o que arrastre un miembro. Que cuando vaya a articular palabras tenga dificultad para la pronunciación de las palabras. Que el paciente se desoriente, o sea, que no sepa decir su nombre, responder palabras, preguntas básicas. Y hay un dato muy característico de los eventos que son lo que en ocasiones le da un poquito más de trabajo identificar, que son los de fosa posterior, que es que el paciente va a tener alteración de la visión y va a presentar mareos. O sea, persistentemente no va a poder tener la estabilidad para deambular porque los mareos no le van a poder permitir esto. Entonces, ante cualquier cambio brusco en la agudeza visual, que usted no pueda visualizar bien, ante cualquier desviación de la comisura labial, ante la caída de un lado del párpado, ante dificultad para poder movilizar su mano o sus pies de forma habitual, cefalea, que el paciente tenga dolor de cabeza intenso. También un dato de alarma, porque cuando se produce este dolor de cabeza, el paciente puede tener acompañado náuseas y vómito. Y es importante esto, porque en los eventos hemorrágicos, la cefalea va a ser una cefalea insoportable, la peor que el paciente ha experimentado en su vida. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas, deben acudir a una emergencia. Ustedes, como Clínica Coromina, como Corazones del Cibao, supe que han obtenido recientemente una certificación importante. Quiero que me hablen también de esta certificación y de otras inquietudes, porque quiero también saber, ¿le puede dar varios accidentes en el mismo tiempo, solo uno? Van a surgir muchas preguntitas, pero vamos a hablar un poco de la certificación. Sí, recientemente, nosotros tenemos ya con la unidad unos 6 años, pero recientemente, ya hace 1 año y algo, habíamos sometido la documentación necesaria para optar
como centro avanzado por la World Stroke Organization, la Organización Mundial del Evento Cerebrovascular. Ellos son los mismos que certifican las unidades de eventos cerebrovasculares en Estados Unidos, en Europa, y para nosotros es de mucho regocijo y orgullo para todo el equipo que trabaja en nuestra unidad, pues que hayamos obtenido esa certificación. Somos el primer centro en Centroamérica y el Caribe con la certificación para manejar el paciente con ACV como centro avanzado. Una unidad de ACV es un equipo multidisciplinario que conjuga médicos generales, emergenciólogos, neurólogos vascular, neuroradiólogos, cardiólogos, neurointervencionistas, enfermería, para un equipo diseñado específicamente para tratar el paciente con un evento cerebrovascular. Pues un orgullo para nosotros y para toda la región, pues tener esta certificación, y el objetivo es que esto se pueda extender no solamente a nuestro centro, sino nosotros poder ayudar a otros centros, sobre todo del sector público que tanto lo necesita, poder viabilizar con rutas de emergencia y poder adecuar las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos para el manejo de estos pacientes. Ok, cuando da un ACV o este accidente, ¿solo es uno o se pueden detectar varios? ¿Cómo se maneja después de tener un ACV? ¿Qué tan grave es un ACV para una persona, no para un paciente? Los síntomas que mencionaba la doctora Fermín hace un momentito es la aparición inicial de estos pacientes. Ahora bien, no necesariamente estos síntomas persisten. En algunos casos el paciente mejora a los pocos minutos, las pocas horas. Entonces nosotros como dominicanos vivimos un optimismo innato de pensar que las cosas malas le pasan a los otros, no necesariamente a uno. Ojo, si usted tiene uno de estos síntomas que la doctora acabó de mencionar, independientemente de que usted mejore, busque ayuda, porque este puede ser el inicio y el aviso de que eventualmente este evento que fue pequeño se puede convertir en las próximas horas o en los próximos días en un evento grande de magnitudes catastróficas. Estamos hablando de un paciente que puede quedar con una discapacidad, desde dificultad para emitir palabras, para entenderlas, desviación de la comisura labial permanente, falta de movilidad en un hemicuerpo, ya sea la mano o la pierna, y alteración en sus funciones mentales superiores, juicio, raciocinio, personalidad, cálculo. Y cuando esto sucede, usted sencillamente, aunque esté vivo, deja de existir. ¿Se puede recuperar estas situaciones? ¿Y por qué tanta variación en personas que hemos visto que han sufrido de accidentes? Que, por ejemplo, algunos vemos que se ha recuperado en un año, otros no sé en qué tiempo. ¿Siempre se recupera o no necesariamente es así? Bueno, va a depender mucho de la zona del cerebro y la arteria que esté afectada. Regularmente, cuando es un vaso grande, entiéndase la arteria carótida o la arteria cerebral media, que son de los vasos más grandes que tenemos en nuestro cerebro, cuando se tapan estos vasos, pues la secuela va a ser permanente, o eventualmente puede comprometer la vida del paciente, que sería ya el peor espectro de esta enfermedad. En algunos casos, cuando el vaso que se afecta es un vaso relativamente pequeño, el paciente puede quedar con una discapacidad leve. Cuando hablamos de discapacidad leve, por ejemplo, si usted trabaja en el ámbito, por ejemplo, de la construcción y usted tiene una pequeña dificultad para hablar, eso sería una discapacidad leve para ese paciente. Pero en el caso suyo, Nicolás, como usted es comunicador, esa leve discapacidad para hablar o para entender lo que se le dice, pues se convertiría en una discapacidad severa. O sea, eso es muy individualizado para cada paciente y va a depender mucho de la magnitud del territorio cerebral que se encuentra afectado. Mientras más pequeña es la arteria que se encuentra afectada, pues menos neuronas se van a ver afectadas en el cerebro. Mientras más grande es el vaso que se tapa, pues mayor van a ser las complicaciones neurológicas que pueden incluso causarle la muerte al paciente. En el caso del corazón, vemos que existe los stent para destapar, para hacer puente, ¿no? En el caso del cerebro, ¿también se utiliza
este mecanismo? Sí, correcto. Tenemos dos alternativas actualmente para el tratamiento en la fase hiperaguda de los eventos cerebrovasculares. Por eso la doctora Fermín muy vehemente hablaba del tiempo. Tiempo es igual a cerebro. Mientras más rápido le damos la respuesta al paciente, pues mayor probabilidades tenemos de salvar el paciente y reincorporarlo con independencia funcional a la sociedad. Dos alternativas. Primero, hay un medicamento que es un medicamento trombolítico, que es un anticoagulante que se administra por las venas al paciente y lo que hace es que trata de desbaratar ese trombo que se ha formado. Para que ese tratamiento sea efectivo tenemos hasta las 4.5 horas. Si ya pasó de ese periodo de tiempo, pues ya no sería candidato a esa opción de tratamiento. Eso no quiere decir que si el evento está ocurriendo ahora y usted dice, no, pero yo tengo hora y media para llegar al centro para que me den el medicamento. No. Usted no tiene mucho tiempo. Usted se le da el medicamento lo antes posible. Eso es con relación al trombolítico. La otra fase del tratamiento es a través de un cateterismo, como mencionaba Nicolás, llegar, como se hace en el corazón, llegar hasta el cerebro, ya sea con un stent o con un catéter para aspiración y aspirar el trombo o retraer el trombo con un stent. Eso se llama trombectomía mecánica. Ese procedimiento entra dentro de las guías de manejo no hace mucho tiempo. Recientemente, en el 2015, es que se aprueba esta terapia. Para que tengan una idea, esta terapia es tan efectiva como lo que ha sucedido con el corazón desde hace muchísimo tiempo. Hay algo que en medicina estadísticamente nosotros llamamos el NNT, que es la cantidad de pacientes que se necesitan tratar para que un tratamiento sea efectivo. En el caso de la trombectomía mecánica, ese NNT es de 2.2. Eso quiere decir que solamente se necesitan tratar 2 pacientes para que esa terapia sea efectiva. Para que tengan una idea y de forma comparativa, la aspirina para el manejo de las enfermedades cardíacas tiene un NT cercana a 600. O sea, en la medicina, desde la invención de la penicilina por el doctor Fleming, no se ha visto un tratamiento que tenga una efectividad tan contundente en una patología tan catastrófica como los derrames cerebrales. O sea que tenemos 2 alternativas de tratamiento extremadamente efectivas. Lo ideal es que el paciente no llegue si toma las medidas de prevención. Pero si el paciente le ocurre uno de estos eventos, ya no tenemos excusa en el país para que el paciente no se beneficie de recibir esta terapia y eventualmente tratar de devolver la independencia funcional. Habló ahorita, doctor, de unos 22,000 casos anuales en la República Dominicana. ¿Tiene alguna estadística básicamente para la zona norte, para el Cibao, de cuántos casos aproximados de estos 22,000? Sí, lo que tiene que ver con Santiago, Valle del Cibao, Costa Norte y Línea Noroeste, estaríamos hablando de aproximadamente unos 9.200 casos. Hace un tiempo atrás también la Organización Panamericana de la Salud hizo una estimación de los casos posibles de eventos cerebrovasculares y los datos coinciden con relación a eso. Así que para toda esta zona nosotros tenemos aproximadamente casi 10.000 casos de eventos. Pero entonces bastante, muy alto, porque estamos hablando de prácticamente el 40-45% para la zona norte, ¿no? Bastante, doctora. Para tener una idea, cada día en emergencia se reciben 6 pacientes con un evento cerebrovascular. Estamos hablando en la emergencia de la clínica. Esta misma estadística se repite en todas las emergencias de Santiago, que son emergencias que atienden un gran volumen de pacientes. Ok, así que tenemos que tomar medidas, tenemos que accionar. Nos decía que básicamente la alimentación, el ejercicio, ¿no? Porque hablamos de la obesidad. Con esto podemos disminuir los riesgos. Podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado para las personas que se han conectado un poco tarde y para que sirva como lo que ustedes han buscado, ¿no? De orientación y de precaución, agradeciendo a la Clínica Coromina, a ustedes y a Corazones del Cibao por venir a compartir parte de sus conocimientos y querer buscar, ¿no? De que podamos controlar ¿se puede llamar enfermedad o estos accionar? ¿Cómo le llamamos? ¿Enfermedad? Enfermedad. A esta enfermedad. Pues adelante, doctora. Como resumen.
Lo importante es identificar una vez estemos cursando con un evento cerebrovascular para evitar la secuela, ya que actualmente tenemos tratamiento. Los síntomas más importantes que los pacientes tienen que tener en cuenta es si presentan dolor de cabeza intenso acompañado de náusea y vómito, alteración de la visión, dificultad para la marcha o para poder hablar, desviación de la comisura o trastorno para caminar. Además de esto, tener pendiente que si tiene factores de riesgo como edad mayor de 65 años, si es hipertenso o diabético y presenta esta sintomatología, es muy probable que usted esté cursando con evento cerebrovascular. Tenemos tratamiento que puede evitar que usted tenga secuela, y este tratamiento, para usted poder recibirlo, tiene que llegar a tiempo a un centro especializado en manejo de eventos cerebrovasculares. Doctor, de su parte, un resumen, o ahí está dicho todo por la doctora. Sí, prácticamente la doctora hizo un resumen muy sintetizado. Es básicamente eso. Reconocer, primero trabajar en los factores de riesgo, trabajar la obesidad. Si ya usted conoce que padece una de las enfermedades que eventualmente pueden ocasionar, contribuir a presentar un evento cerebrovascular, pues tratar de tener un control, un seguimiento, un chequeo médico de rutina. Y si ya ocurrió el evento cerebrovascular, busque ayuda médica de inmediato, busque asistencia médica de inmediato, que hay una respuesta contundente para esta enfermedad, no como años anteriores donde lo que podríamos esperar era básicamente la evolución natural de esta enfermedad, que te iba a dejar con una secuela permanente de no movilizar un ladito de tu cuerpo o eventualmente acabar con la muerte del paciente. Actualmente tenemos una terapia que funciona. Esperemos que no haya necesidad de llegar ahí, pero si ocurre, pues tenemos una respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Cosme Villamán, a la doctora Ibel Fermín por venir a compartir con nosotros, con ustedes, y hablar de este tema tan importante, los derrames cerebrales. Y durante todo este mes, pues se estará hablando para crear conciencia y motivar al cuidado, pues estamos hablando de nuestra salud, como dice un centro por ahí, es lo más importante, ¿no? Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.